bueno, de lo que puedo revisar en el registro. Sí, y Uy, ya parece vamos que a arrancar ahora sí con el primer combate directamente. Tenemos al equipo de Dorian y al equipo de William Chochoka. Efectivamente, un inicio bastante, bueno, ni tan 100% agresivo, porque tenemos un atacante especial fuerte, acompañado de un Pokémon que sirve generalmente de support, ¿no? El clásico lead con Incineroar, tenemos a Mendeleteo y Terápagos con Tornado. Sabemos que Tornado tiene bromista, así que sí o sí tendría que ganar uno de esos movimientos de soporte que tanto lo caracteriza, el Tailwind. O bueno, vamos a ver qué sorpresa nos tendrá en este primer turno. Y esta es la ronda número 1 del top 8. Correcto, sí, y tenemos directamente al Terápagos de Dorian y del otro lado William está pilotando el Calyrex Shadow Rider. Aún no lo hemos visto, pero ya comienza la partida con el fake out del Incineroar apuntando hacia el lado de Dorian Quiñones y Terápagos se ha protegido por este turno, digamos, para poder ver si de repente William opta por la teracristalización, si es momento de que Dorian también teracristalice a su Terápagos, algo que hemos visto que ocurre bastante pronto en las partidas. Parece que la gente aquí en Perú no aprecia mucho la habilidad de Terápagos de aguantar el primer golpe resistiendo el daño. Sí, por supuesto. Recuerdo que ese aguante, bueno, le valió bastante ese primer turno por evitar el fake out. Tornado que utiliza la sorpresa. No sé qué estás esperando, que sea un busteo de este MNLT o algún otro movimiento de estado. Pero en cambio decide apostar por 100% de daño. Moonblast, que le baja más de la mitad de vida y para colmo le baja el ataque especial. Sí, pero ahora Terápagos va a utilizar el Calm Mind, va a empezar a setearse probablemente para permanecer en el campo en la mayor cantidad de tiempo posible. Esto es algo que William puede prever y utiliza el Parting Shot para poder disminuir el ataque especial del Terápagos, mientras que regresa a las filas de William para poder reposicionarse y traer algo que sea una mejor respuesta contra este Terápagos que empieza a representar un peligro para William. Efectivamente, Terápagos ahorita está con básicamente la defensa especial de 0, vacío, y está contra 2 Pokémon de ataque especial, así que hay que tener mucho cuidado. Probablemente veamos un Focus. Sabemos que un Terápagos descontrolado da demasiados problemas. Y en esta ocasión recordemos que Dorian también es un jugador que está jugando con bastantes Pokémon curiosos, como tenía Volcarona, como sería Clefairy, así que vamos a ver si a lo mejor es lo que tienen las cartas detrás bajo la manga, y termina haciendo su elección. Bueno, parece ser aquí que termina eligiendo a Incineroar, no tanto por la intimidación, sino tanto por la resistencia de tipos. Y bien, vamos a ver cómo se deriva este siguiente turno. Bueno, ahí viene el Moonblast, buena lectura también de parte de William para poder deshacerse de ese Incineroar poco a poco. Le va a disminuir el ataque especial, realmente no importa mucho eso ahora. Y el Calyrex opta por empezar a bustearse y a representar un peligro, pero el Terápagos también lo hace nuevamente. Quizás en este caso William esperaba una maniobra defensiva de parte de Dorian, quien va a tomar la invitación, la falta de daño hacia el Terápagos para poder seguir y continuar busteándose. Todavía tiene el 100% de su HP y aún no teracristaliza, así que el siguiente golpe que vaya a recibir lo va a resistir bastante bien, sobre todo contra estos dos atacantes especiales. Sí, o sea, ya sabemos que tiene un nivel más en la defensa especial. El Calyrex apenas tiene uno, acaba de usar Calm Mind, es selección curiosa. Y bueno, Fluo también tampoco es que le vaya a hacer mucho, ¿no? Inclusive recordemos que cuando un Pokémon generalmente se sitea, suele servir de bait, inclusive lo llegan a proteger, ¿no? Vamos a ver si a lo mejor William tiene esto presente. De todas maneras, tiene 2 Pokémon muy agresivos y aparentemente ya acaba de aparecer la primera T del juego y termina siendo a manos de William con su Calda. Quiere maximizar el daño, parece ser que opta por el Teratipo tipo Hada y tiene sentido porque de hecho mantiene un movimiento de ese tipo, pero lo más probable es que lance su clásico Astral Barrage. Correcto, y en este caso también quizá Dorian previendo que ya es el momento de empezar a hacer daño, o quizá también predijendo que el Calyrex iba a teracristalizar, va a optar por el Tera Stellar en el Terápagos para empezar a lanzar bastante daño con ese ataque especial busteado hacia el campo rival, sobre todo cuando ahora el Calyrex es susceptible a ese daño del Tera Starstone. Incineroar, lamentablemente ese crítico puede que haya importado. Se viene el Draining Kiss con el boost de la teracristalización Hada hacia el Terápagos, pero el daño es mínimo, casi inexistente, y se vendrá un golpe bastante fuerte de ese Tera Starstone.
Así es, ese Tera Starstone que termina impactando, bueno, haciendo un daño tremendo, no creo que lo baje, pero sí termina haciendo un daño demasiado considerable. Medeleteo se libera del taunt, la verdad es que no ha impactado casi nada en este juego, a lo mejor este sea por uno de los movimientos que trae. Y ahora tenemos igual un problema bastante vigente, tienes ahí un Terápagos busteado, lo tienes todavía con la vida casi llena, y un Tornadus que le va a hacer todo para poder molestar al oponente. Es correcto. Y en este caso podríamos ver que el Tornadus trata de hacer nuevamente un taunt para impedir las protecciones del otro lado. Ahora que la amenaza del Terápagos es bastante evidente, golpeando a ambos rivales al mismo tiempo y haciendo más de la mitad de la vida, yo no creo que haya mucho en el campo de William que pueda aguantar más castigo. Y él lo reconoce, ¿no? Y va a retraer a Calyrex y a traer a Incineroar para que pueda aguantar mejor un poco el daño que está realizando el Terápagos y replantear su estrategia para ver cómo puede hacerse cargo de ese Pokémon que está siendo la amenaza más grande en el campo en este momento. Así es, aquí vemos como el Tailwind ya se veía venir, el Moonblast ejecutado que no es suficiente para bajar el juego, y ahora tenemos un Terápagos busteado y con velocidad al doble. Ahora sí va a ser un dolor de cabeza tremendo para el contrincante, y si bien es un cambio como para aguantar, igual no es como que sea un Pokémon que sí o sí vaya a poder contra la agresividad de este Tera Storm, porque está a un solo hit más de poder inclusive ser la siguiente baja del equipo de William. Si William está optando por el Incineroar, que estoy completamente seguro va a intentar hacerle un fake out a ese Terápagos para poder imposibilitarlo por un turno y empezar a enfocar todo el ataque hacia él. Terápagos podría optar por protegerse, honestamente creo que sería la mejor opción. William podría leer esto y apuntar hacia el otro lado para poder acabar con el Tornadus de Dorian, también podría ser una elección válida. Tornadus va a retirarse quizá teniendo miedo de cualquier ataque prioritario que puede venir en su camino, y llegará el Clefairy para ofrecer un soporte al daño que pueda recibir Terápagos. Y no hay movimiento prioritario en esta oportunidad. Va a llegar el Tera Starstone que va a acabar con ese Incineroar. ¡Wow! Y le llega el Critical contra el Urshifu, pero bueno, obviamente está cargando su Focus Sash, así que no importa, pero sorprendente cómo Incineroar pudo aguantar ese golpe. ¡Wow! Aún así el daño no es suficiente igual, o sea, Incineroar siendo prácticamente de un tanque en este turno, termina utilizando el desarme y dejan a Terápagos con el mínimo de vida, pero no hay que olvidar que este Terápagos cuenta con la velocidad al doble, así que no es una situación cómoda. Va a tener que sí o sí forzar un movimiento prioritario, no sé qué lleva Urshifu, probablemente su... Bueno, vamos a revisar acá los movimientos, pues va a tener que sí o sí acabar con el Terápagos o la historia será otra. Recordemos que igual Clefairy no es un Pokémon que está llevando su full movimiento de start, también llama un Blast, así que tranquilamente podría llevárselo en el siguiente turno si es que no opta por proteger a su compañero. Sí, bueno, ahí nos dimos cuenta de por qué William no optó por el fake out contra el Terápagos, y se trata enteramente de que Terápagos estaba cargando el Cover Cloud que lo protege contra el retroceso que puede hacer ese movimiento. Clefairy va a empezar a amortiguar el daño que pueda recibir de parte de William, dejando carta abierta para que Terápagos pueda atacar a ambos rivales, lo cual William entiende perfectamente y ha hecho el Detect para proteger al Urshifu y mantenerlo por lo menos un turno más en el campo mientras trata de retirar el Tailwind del campo. Así es, efectivamente, tenemos aquí una baja más. El Incineroar de William, que ha aguantado demasiado con apenas la vida en roja, no pudo hacer una más y en cambio termina lanzando a Calyrex. O sea, vamos a ver si a lo mejor el Tailwind todavía está presente. Sí, está y presente. Esto será un gran problema porque, o sea, igual tienes un Calyrex que está con la vida mínima. Si tan solo le apoyara la velocidad sería otra cosa, pero en esta situación ahora la balanza se inclina hasta el momento a favor de Dorian Quiñones. Sí, muy importante también la llegada de Clefairy al campo, porque de no haber estado presente, este Terápagos ya no estaría en el campo. Lamentablemente William trató de enfocar todos sus ataques hacia él, pero el Friend Guard le permitió vivir con ese, creo que tiene 12 de vida en este momento, y así que muy buena decisión de parte de Dorian de traer al Clefairy para tratar de prolongar lo más posible la vida de este Terápagos, que si este Tera Starstone conecta, va a intentar de repente el Protect Detect. Si esto no funciona y el Tailwind termina, pues tranquilamente ¿Será? no funciona. No. Así que ese Urshifu se va a despedir en este momento del campo. Dorian, inteligentemente no tomando ningún riesgo, va a hacer que el Clefairy se convierta en el centro de atención, y le estaremos diciendo adiós a este Urshifu en este momento. Sí, la verdad que ese doble Detect lo estaba pidiendo el chat, pero bueno, recordemos que cada turno de Protect la precisión se baja el 50%, así que era, prácticamente era 50-50, Urshifu termina pagando
por los platos rotos. Y ahora solo tenemos a el señor Calyrex con esta teracristalización, ahora con la ventaja de no estar perdiendo velocidad, ¿no? Pero recordemos que igual que Fire tiene Eviolite, no sé qué tanto pueda daño hacerle a este Pokémon rosadito. Y pues situación igual que hasta el momento Dorian también se lo ve bastante cómodo. Sí, bueno, ahora que el Tailwind ya no es una amenaza en el campo de William, este Calyrex Shadow va a ser más veloz, así que está amenazando a ambos rivales con un golpe, sobre todo con Terápagos con tan poca vida. Se viene el Astral Barrage, se veía venir, no afecta lamentablemente a Terápagos por ser un ataque de tipo fantasma. Sí va a golpear a Clefairy, a quien realmente no le importa el daño porque es por su Eviolite, como lo mencionaste. Y este Tera Starstorm va a golpear a este Calyrex, que va a recibir daño súper efectivo por la Tera Cristalización. Y con eso terminaremos con... Y un crítico que lamentablemente simplemente para echar sal a la herida. William va a perder la primera ronda y el primer puntaje va a ir para Dorian Quiñones, quien aparece en el tablero con su primer punto. Así es, Dorian llevándose el primer puntazo de este top 8 y pues la verdad que, o sea, le ha funcionado muy bien la estrategia de Terápagos. Aquí en Perú, pues, bueno, jugadores que llevan a Terápagos no abundan. Así que tenerlo aquí, o sea, dándole un poco cátedra de lo que puede ofrecer este Pokémon con buenos support, muy importante eso, hace bastante diferencia. Sí, definitivamente hemos estado viendo más la popularidad de Zamazenta en los últimos días, sobre todo por sus resultados en Estocolmo y en Santiago, como estábamos hablando el día de ayer. Si bien es cierto, Terápagos es un Pokémon que la gente sí lo está seleccionando, todavía no ha podido ganar un campeonato internacional, pero se cree que tiene bastante potencial, se cree que tiene bastantes posibilidades de llegar lejos, ¿no? Y quién mejor que Dorian para poder demostrar que eso sí es posible. Definitivamente hablamos de la llegada perfecta que tuvo Dorian de traer al Clefairy al campo para poder proteger al Terápagos. Yo creo que la historia hubiera sido ligeramente diferente, si es que no completamente diferente, si el Clefairy y el Frengar no hubieran llegado a tiempo para salvar al Terápagos del enfoque que le hicieron con el Urshifu y el Incineroar. Así que veremos, ¿no? Claramente Dorian ahora reconoce que alargar ese Terápagos, la vida de ese Terápagos es sumamente importante. Y por parte de William, saber que no puede permitir que esos Coal Mines sigan apilándose en Terápagos, porque una vez que ya se subió la defensa en 2 fases y el ataque en una, ya no había nada que pudiera detenerlo. Sobre todo cuando Calyrex solo puede golpearlo, o sea, puede golpearlo con un montón de cosas, pero quiere depender del Astral Barrage, ¿no? Y lamentablemente no le afecta a Terápagos, así que hay una resistencia entre estos dos Pokémon restrictivos. Efectivamente, sobre todo protegerse de ese Calm Mind, porque no olvidemos que William Shokan lleva 3 Pokémon especiales. Su único Pokémon que podría darle el par de Terápagos sería Urshifu, pero correcto. Bueno, o sea, Dorian sabe muy bien cuándo colocar ese Calm Mind, ¿no? No lo va a colocar frente al oso que pega demasiado, y en este caso, primera partida que gana el señor Dorian Quiñones, y aquí pasamos al enfrentamiento número 2. Vamos a ver si los leads serán iguales. Bueno, no hay un cambio aquí. Vemos que ahora se inicia con el Flutter Mane y el Urshifu. Del otro lado sí va a estar Terápagos, como ya ocurrió en el juego pasado, y el Tornadus. Ajá, el Tornado de Terápagos, un lead básicamente seguro, tranquilo, un poco para escobotearlo. William, como ya se lo veía venir, es lo que te decía, ¿no? El Urshifu, la respuesta directa para contraatacar a Terápagos. Bueno, es claro que Dorian va a tener que pensarla 2 veces antes de poder mantenerse en escena, y justamente el primer turno termina siendo un cambio, ¿no? Protegiendo la carta más fuerte que tiene prácticamente, así, sin contar del comandante Urshifu. El cambio a Incineroar, que aunque igual sea débil la lucha, igual, el bajón al ataque es bastante importante en dobles. Sí, eso podría ser que, bueno, Urshifu considere el quedarse en el campo o retirarse. En este caso, el Moonblast va a conectar con Incineroar. Sí, se veía venir el Close Combat en el lado en el slot donde estaba Terápagos. Eso le va a costar una fase en su defensa especial y la defensa normal a Urshifu, pero yo creo que lo que le importaba hacer a Dorian en este momento era empezar a controlar la velocidad en el campo, lo cual va a lograr con el Bleakwind Storm, que conecta solamente con el Fluttermane, y lamentablemente no consigue la disminución de velocidad en estos dos Pokémon que son bastante veloces y una amenaza directa hacia su Terápagos. Sí, efectivamente, y recordemos que igual estamos en situaciones muy similares. Turno 1, Terápagos frente a Urshifu. Va a tener que probablemente irse a la full ofensiva si quiere poder salvarse en una situación tan incómoda en esta segunda partida. Y bueno, William Shoyoka todavía muy bien parado acá.
Así que vamos a ver cómo se deriva el siguiente turno. Termina siendo entera. Bueno, creo que ya está yendo con todo una vez el señor Dorian. Interesante, porque pudo haber optado por el Tailwind en el primer turno después de haber retirado al Terapagos del campo y haber amenazado con la intimidación a Urshifu. Estamos ahora con un turno de desventaja. Dorian parece que hubiera estado un turno atrás, ¿no? Porque ahora simplemente regresa a la estrategia del comienzo, pero con un Pokémon menos. Y ahora sí, bueno, el Urshifu tiene una fase menos de defensa y un poco menos de ataque, lo cual va a hacer que Terapagos pueda soportar los golpes mejor. Se vendrá el Terastarson atacando a ambos rivales. Urshifu, bueno, ya igual tenía el Focusage, lo retoma muy bien. Terapagos logra resistir este ataque y veremos qué decide hacer Tornados para terminar este turno. Bueno, parece que Urshifu ya hizo realmente lo que venía al campo, ¿no? Terminó bajándole a Terapagos casi a vida roja y ya no tenemos un Terapagos que está arrasando con los Con la Mai como la partida pasada. Ahí vemos la respuesta también, que es todo Flute, este Pokémon fantasma que ofrece un muy excelente ataque especial. Y entonces va a tener que empezar bastante bien este turno porque ya no estamos en una situación en la que tiene todas las de ganar. Sí, es correcto. Bueno, ahora con dos Pokémon con tan poco HP, William tiene una consideración que hacer. Empezar a baitear los Protects, empezar a hacer un replanteamiento. Eso es justamente lo que Dorian va a hacer. Se va a retirar el Terapagos para preservarlo un poco más. Ahí muestra el Clefairy. Quizá hubiera sido un mejor compañero tenerlo al Clefairy al costado del Terapagos para poder ofrecer un poco más de soporte. Lo mismo va a hacer Urshifu al retirarse del campo y poder regresar a cero los debuffs que tenía. Va a llegar el Raging Bolt, interesantemente, y el Tornados va a recibir el Moonblast, que hace un daño pues casi inexistente. Pero fíjate, igual que el daño reducido del Moonblast se debe bastante al compañerismo que tiene, la habilidad de este Clefairy. Electrofuria, que la primera vez que hace acto en escena por parte del jugador William. Y bueno, de hecho justo se la ve bastante cómodo, tomando en cuenta que el oponente es tipo volador. Electrofuria pues va a aguantar sí o sí cualquier golpe, es un Pokémon con bastante vida. Y bueno, me le a seguir castigando con lo que puede hasta que logre, hasta que caiga, ¿no? Porque ya está en vida roja. Así que bueno, vamos a ver cómo se deriva el siguiente turno. Recordemos que el Tornado con su Breaking Wipes, su movimiento de los últimos que le ha añadido, le está sirviendo bastante. Termina nuevamente utilizándolo y ahora sí cae Milena Leteo. Sí, definitivamente muy buena participación por parte de Tornados, que en el primer turno usó el Bleak Windstorm, pero no conectó y no pudo tampoco disminuir la velocidad del Pokémon más amenazante que tiene en este momento William en su lado del campo, que era el Fluttermane. Sí, Raging Ball no va a apreciar los Moonblasts de Clefairy, pero de todas maneras es Clefairy, así que no es que haga tanto daño. Y la respuesta inmediata de William va a ser tratar de recuperar el control de la velocidad del campo usando el Electro Web, ya que tiene la desventaja del Tailwind y ahora también el Bleak Windstorm, que conectó y le bajó la velocidad tanto a Raging Ball como Fluttermane, que ya no está presente en el campo. Sí, tremendo bajón de velocidad. Parece ser que ahí que ahora hace acto de aparición el señor Calyrex. Bueno, como decía, ahí Raging Ball, bueno, por más que sea Clefairy, le hizo un daño considerable, tomando en cuenta que es un Pokémon con Assault Vest. En este caso tenemos a Dorian con un último Pokémon en la manga. Parece ser que aquí, bueno, ya lo hemos visto antes, el señor Terapagos, que viene más que nada, no sé si es cogotear o a ver qué hace el oponente, porque con esa vida no dudo que pueda hacer mucho. Bueno, Dorian apuesta a que William va a hacer el Astral Barrage. Es correcta la predicción de ese lado, el Terapagos va a entrar seguro. Bueno, un golpe crítico en Clefairy, pero no sabemos... Bueno, el Heal Pulse bastante bueno para poder curar nuevamente a su Terapagos. Y una vez más, el Raging Ball no opta por un ataque bastante fuerte. Clefairy logra sobrevivir el movimiento. Se acaba el Tailwind, pero esta vez con el Friend Guard, por lo menos hasta que ese Clefairy se vaya del campo, Terapagos está mostrándose un poco más resistente y capaz de aguantar castigo y también dar castigo a los Pokémon de William. Bueno, ahí se nota bastante que... Dorian termina protegiendo a Clefairy. Quiere darle un turno más porque sabe lo importante que es esta habilidad de Clefairy para poder hacer que su compañero aguante. Y recordemos que estamos en una situación más o menos similar a la de la partida pasada, ¿no? Estamos con un Terapagos, dos Pokémon especiales a su frente y termina justamente repitiendo este uso del Calm Mind. Los otros Pokémon, bueno, sobre todo Electrofuria ha sido un poco la velocidad bajada. Vamos a ver aquí cómo termina aprovechando ese busteo, pero igual, o sea, estás con un Draco Meteoro que lo deja con la vida en menos de 70 y ahora... Sí, bueno, vamos a ver qué más. Bastante buena de parte de Dorian la decisión de hacer el Calm Mind. Eso le va a dar bastante resistencia al Terapagos a largo plazo. El Draco Meteor, mira, ya con todo su ataque especial intacto, no iba a necesitar 3 Draco Meteors con esa potencia para poder deshacerte del Terapagos. Sí. Y ahora que tiene 2 fases bajas del ataque especial, eso ya no le asegura absolutamente nada. El Calyrex tendría que enfocarse
completamente en el Terápagos. Dorian lo sabe y podríamos empezar a ver un juego de protecciones y de cuidados para preservar este Terápagos. Y Calyrex va a optar por el ataque especial, el Calm Mind, y subir su ataque especial y su defensa especial, pero se vendrá el Tera Starstorm busteado +1. Inteligente de parte de William el guardar todavía su teracristalización para no recibir daño super especial contra este movimiento. Así es, aún tiene ese importante recurso. Clefairy cae en batalla. Ahí parece ser que Terápagos, bueno, Calyrex no decidió apuntarle directamente. Sabe que igual, a pesar de que sea un Pokémon muy alto en ataque especial, su rival está busteado en esta defensa. Y apuesta nuevamente por Calm Mind, sabiendo que su última carta del jugador de Dorian también sigue un Tornado, que también se caracteriza por su ataque especial. Sí, Calyrex está tratando de alcanzar al Terápagos ahora también con los Calm Minds. Dorian todavía tiene la ventaja de que el Tornados puede poner el Tailwind en el campo y empezar a balancear esta diferencia de velocidades que hay en el campo en este momento. Raging Bolt no aprecia para nada tampoco la disminución de velocidad con el Bleakwind Storm. Lamentablemente eso fue un factor determinante para ver quién iba primero en los turnos anteriores. Sí. Y como estábamos comentando, el Tailwind va a comenzar en el lado de Dorian. Esto hace que Terápagos pueda ir primero y apunte a ambos competidores del lado rival. Creo que le vamos a decir adiós al Raging Bolt. Calyrex sobre todo va a aguantar con esa defensa especial que se subió utilizando el Calm Mind, y veremos cuál es su respuesta ahora. Ok, el Lester Verde por parte de Calyrex, que no afecta a Terápagos. Bueno, tiene que irse directamente a Tornados. Tiene básicamente el ataque especial aumentado y es más que suficiente para bajarse a este genio tipo volador. Ahora vamos a ver cuál será la respuesta de este jugador. No sé si de hecho ya este busteo también va a ser muy importante para poder terminar el siguiente turno. Y el último que entra en aparición por parte del equipo de William Yochoka termina siendo Urshifu con el mínimo de vida. Pero no olvidemos que Terápagos está en Tailwind. Sí, esto yo creo que va a ser, como dije, una cuestión de tratar de mantener el Tailwind, tratar de hacer protecciones para evitar que el Terápagos conecte con los rivales. En este momento sí se va a venir la teracristalización, muy probablemente apuntando hacia el Urshifu correctamente. Sí, este Urshifu de aquí cuenta con Sucker Punch, así que está tratando de repente de utilizar este boost de daño para terminar con lo último de HP que tiene Calyrex, el Terápagos. Así es, y vamos a ver si lo conecta. Y efectivamente los juegos mentales, no sé, vamos a averiguarlo. Y efectivamente, Terápagos cae. Última carta de ahí acaba de ser bajada a manos del jugador William. Y muy buena ejecución alrededor de Urshifu. Sí, es correcto. Esto va a permitir que William se haga con el segundo punto de este Best of 3. Aquí en la primera ronda de nuestro top 8. Bastante buena la decisión de guardarse la cristalización hasta el último momento. Nosotros sabemos lo amenazante que puede ser un Terápagos teracristalizado con su Tera Starstorm. Hace daño súper eficiente contra los enemigos también teracristalizados. Se lo guardó hasta el último segundo para poder bustear y empoderar el daño que tenía su Sucker Punch, que fue la herramienta clara para la victoria en el lado de William. Pero la sufrió bastante. Pero igual muy bien hecho para William, tomando en cuenta que es su primer top. Sí, correcto. Ni siquiera ha tenido ahí, lo hemos visto, participación en el regional de Santiago. Así que, bueno, el que esté ahorita dándose cara a cara, ahorita consiguiendo el empate contra Dorian, ya dice bastante de este jugador. Sí, sobre todo un jugador de la categoría de Dorian. Hemos estado hablando el día de ayer acerca de eso. Estamos viendo también que hasta ahora no hemos visto los Pokémon más curiosos de ambos equipos, ¿no? Estábamos hablando el día de ayer del Volcarona y hoy en día del Gastrodon, pero hasta ahora ninguno de los dos hace una aparición en el lado rival, y creo que se están leyendo y están tomando precauciones para, sobre todo Dorian, no tener que lidiar con el fastidio que le puede generar ese Gastrodon. Sí, el Gastrodon de hecho también ni siquiera no hace acto de aparición en ese momento. Ahorita William está más enfocado en contrarrestar aquí al señor Terápagos. Sin embargo, en esta ocasión empieza con un lead similar al pasado, un poco prediciendo que Dorian no iba a apostar una vez más por el Terápagos, sabiendo en cuenta el turno anterior. Yo siento que aquí William se lo siente un poquito más seguro con esta entrada. Sin embargo, tenemos el primer acto de aparición de este Ogerpon, que hasta el momento no tenía presencia en esta primera ronda. Sí, es la primera vez que vemos al Ogerpon. Está usando la Wellspring Mask, que eso lo convierte en un tipo agua, y sobre todo ofrece también soporte a través del Follow Me para el lado de Dorian. No creo que vaya a optar por eso en este turno. Yo creo que se ha dado cuenta de que es muy importante que el control de la velocidad esté de su favor. No creo que opte tampoco por el Bleakwind Storm. Creo que Tailwind sería una jugada un poco más adecuada para iniciar la partida.
Y William comienza el primer turno retirando al Calyrex del campo y trayendo al Incineroar, cuya intimidación va a hacer que el daño que puede hacer Ogerpon con el potencial Tera Agua Ivy Kojo sea menor. Sí, efectivamente, ahí vemos el Tailwind que tú comentabas, bien ejecutado para poder asegurar un control de velocidad por parte del jugador Dorian. Ivy Kojo conectado por este Pokémon de la máscara que le hace muy buen daño a Incineroar, pero bueno, recordemos que igual tiene el ataque disminuido, ¿no? Sí. Protegió muy bien a su Calyrex que no está llevando Focus Sash. Y el siguiente turno pues será determinante para ver si Incineroar sigue todavía con nosotros o solo fue metido para poder hacer un poquito de castigo a la Ivy Kojo. En este momento el Tornadus solamente puede hacer clic al Bleakwind Storm, empezar a tratar de controlar un poco más la velocidad en el campo rival. Fluttermane va a seguir optando por el Moonblast y va a reducir el daño especial que realiza el Tornadus. Eso realmente no le importa tanto. Bleakwind Storm de por sí no es un movimiento que vaya a estar quitando un montón de HP del otro lado, pero sí importa la disminución de la velocidad. Ya se viene el Parting Shot para poder retirar al Incineroar del campo. Quizá William esperaba que ese Tornadus se retire y que entre otro Pokémon. Sí. Quizá porque presiente que Dorian quiere preservar el Tailwind para más adelante. Fue muy importante setear 2 veces Tailwind en el juego anterior y quizá eso hace que el jugador William vea y sí reconozca a Tornados como una amenaza también. Sí, de todas maneras hemos visto cómo Tornados casi le cuesta ese movimiento de Tailwind, muy molesto, que casi le cuesta la segunda partida, una partida que parecía a su favor, pero bueno, al final de cuentas Dorian casi se la voltea. En este caso vemos que en estas circunstancias William Chichoka termina utilizando al Calyrex compañero de este Fluttermane, y poquito a poquito vamos a ver cómo se va tomando la siguiente decisión, que recordemos, aún tenemos al Ivy Kojo, aún tenemos al Ogerpon con el ataque disminuido. Sin embargo, la respuesta de Tornados termina siendo el Taunt, sabiendo muy bien que Calyrex utiliza bastante Calm Mind, pero inmediatamente también la respuesta ofensiva por parte del Ogerpon. Sí, correcto. Buena predicción o buena lectura de parte de Dorian de reconocer que William disfruta de hacer el Calm Mind con su Calyrex, y justamente eso es lo que se venía, ya se lo viene haciendo en los 2 juegos anteriores, sin importar cuál sea el peligro al que el Calyrex se enfrenta, presiona Calm Mind sin ningún problema, y esto ha sido la última respuesta de Tornadus antes de desaparecer del campo. Esto podría ser un problema para más adelante porque Dorian ya tiene una manera de controlar la velocidad en el campo y estamos entrando al último turno de Tailwind, así que la historia puede empezar a cambiar si ese Calyrex no tiene ningún chequeo hasta más adelante. Sí, la verdad, fíjate que Calyrex sabe muy bien que quedarse frente a un terápago que se bostea y encima sin posibilidad de aumentar su ataque especial va a ser un gran problema. El cambio inmediato a Incineroar que logra intimidar una vez más a este Ogerpon, que ahora tiene el ataque básicamente reducido a la mitad. Y ojito con esto porque tenemos la Tera-cristalización muy probablemente de Terapagos. Sí, Terapagos está preparado ahora sí para entrar en su Tera estelar y empezar a amenazar a ambos Pokémon del lado rival. Ninguno de estos 2 Pokémon aprecia el hecho de que le vaya a caer un Tera Starstorm directamente, y si no ha habido ninguna protección en el campo será el final para ambos Pokémon. Estaremos viendo que el Calyrex Shadow Rider regresa al campo junto con el último Pokémon de soporte para William. Fíjate que ahí que Pokémon Fantasma terminó utilizando un Moonblast al Ogerpon. Ni siquiera le hace ni cosquillas al Terapagos, quien termina respondiendo con una respuesta bastante ofensiva, suficiente para acabar con la vida de Melaneteo, reduciendo las posibilidades de William a un solo Pokémon que podría, y justo cuando se acaba el Tailwind. Sí, quedaba solamente un turno de Tailwind. Me pregunto si hubiera sido una mejor alternativa quizá proteger a ese Fluttermane y preservarlo un turno más para poder responder ante las amenazas de Terapagos y de Ogerpon. Bueno, William considera que no es el caso, prefiere comenzar a hacer borrón y cuenta nueva, refrescar a su Calyrex y traer a Urshifu. Veremos que quizá William prefiere una vez más guardarse la cristalización hasta el último segundo y no ponerse a la merced del Terapagos, que puede empezar a hacer daño super eficiente rápidamente. William la tenía clarísimo. Tú tienes un Terapagos, yo sí o sí debo llevar Urshifu. El tema es que en estas circunstancias no lo sacó primero, sino lo sacó al final. Sin embargo, recordemos que tenemos al Ogerpon que funciona muy bien de soporte al Terapagos porque termina inclusive haciendo como que el centro de atención ante cualquier intento agresivo que ofrece este oso tipo lucha. Sí, el Calyrex va a optar por su estrategia definitiva, va a utilizar el Calm Mind para subir su ataque especial y defensa especial. El Urshifu
va a lanzar ese Close Combat. El Ogerpon va a ser, como tú mencionaste, el centro de atención, se lo va a comer completo y va a ser debilitado. Ojito aquí, que recordemos que el Urshifu está llevando el foco, ¿sabes? Así que eso va a ser muy importante para que pueda aguantarse este Estelar. Y ni siquiera es necesario. No es necesario. Bueno, anteriormente ya habíamos visto que llegaba el Critical Hit del Ter Starstorm, así que hubiera sido interesante volverlo a ver en esta oportunidad. No fue el caso y ahora llega el último Pokémon de Dorian, que es ese Clefairy, que tan bien combina con este Terapagos, protegiéndolo, alargando su vida y haciendo que ese Calm Mind, que el Calyrex Shadow Rider del lado rival empiece a perder impacto, ¿no? Porque va a necesitar empezar a empoderarse mucho más para sentir que el daño que le está haciendo hacia el Terapagos es más considerable. Así es, y al final de cuentas Urshifu termina utilizando detección. Bueno, las vidas de los Pokémon de William es bastante baja, Clefairy se protege. Y bueno, vamos a ver cuál será el turno del poderoso Calyrex, quien termina usando beso de drenaje, ni tanto para castigar, sino para intentar curarse un poco o para quitarle la habilidad que tanto molesta en el primer turno. Probablemente William sabe que Dorian va a hacer lo posible por preservar lo más que pueda al Clefairy y trató de no hacer el Astral Barrage para enfocarse en desaparecerlo del campo, sino el Draining Kiss para poder empezar a golpear al Terapagos. Ahí vemos que el Ter Starstorm no está haciendo tanto daño al Calyrex después de ese Calm Mind. Aprecia mucho el haberse busteado la defensa especial, pero ahora sabemos que si ese Clefairy decide lanzar ese Moonblast hacia el slot de Urshifu, no hay nada ya que Urshifu pueda hacer, o inclusive sabiendo de que el Ter Starstorm va a acabar de todas maneras con él, enfocar todo su daño hacia el Calyrex Shadow para terminar la partida de una vez. Sí, de todas maneras, no olvidemos que aquí que el Fairy tiene acceso al Follow Me. Así que, bueno, creo que es la mejor opción para poder proteger a su compañero. Vamos a ver qué opción tomar Urshifu. La verdad que opciones limitadas tiene, pero como está prácticamente contra las cuerdas, lo único que le queda por hacer es cristalizarse y maximizar el máximo daño posible, porque realmente lo necesita. Sí, bueno, este Urshifu Tera Dark lo vimos en el juego anterior lanzando el Sucker Punch. En este caso también tiene acceso al Wicked Blow, que puede atravesar protecciones y hacer daño a través de estos movimientos de soporte. Clefairy va a utilizar el Follow Me, realmente innecesario, porque ahora sí se viene el Astral Barrage, que no le va a hacer nada al Terapagos, pero sí va a empezar a tratar de retirar a ese Clefairy del campo de una vez, porque no aprecia el soporte que le está haciendo el Terapagos y logra sobrevivir el golpe crítico con 2 de HP. Bastante resistente este Clefairy, se niega a dejar al Terapagos solo en el campo y abandonarlo. ¿Cuánto aguanta este Clefairy? Recordemos que igual es un Pokémon evolucionado, tiene su Eviolite. Calyrex aguanta con 1 de vida, pero está contra 2 y uno de ellos es inmune a sus movimientos, así que bueno, digamos que ya. Bueno, lamentablemente la única alternativa ofensiva que tiene este Calyrex en este momento es el Draining Kiss. Ya vimos que el Draining Kiss no le está haciendo nada al Terapagos, le hará menos todavía mientras que este Clefairy está en el campo. Por más que está resistiendo muy bien los Ter Starstorm, yo no creo que pueda aguantar uno más, creo que es aparente eso. Va a desaparecer el Clefairy. No creo que ese Draining Kiss tampoco haya recuperado mucho como para poder aguantar el siguiente ataque. Y veremos si el combate termina luego de este Tera Starstorm, que se dirige con el máximo de potencia, ya que ahora Calyrex no tiene un compañero al costado, hacia él. Va a conectar y le vamos a decir adiós a Calyrex. Y eso le otorga la victoria a Dorian Quiñones, quien se convierte en nuestro primer ganador de esta ronda 1 de Top 8. Así es, Dorian imponiéndose con el 2-1, pero muy sufrido en la segunda mecha, por ejemplo. La verdad que William, demuestra muy bien por qué merece ese Top 8, pero en esta ocasión Dorian se lleva la victoria. Así que muchas felicidades. Bastante cómodo también, creo, la segunda victoria de parte de Dorian. Su Terapagos no se sentía amenazado en ningún momento. Lamentablemente, ese Clefairy representó una piedra en el zapato de William Chochoca a lo largo de los tres combates. No ocurrió una respuesta inmediata para deshacerse de él adecuadamente, creo yo.